Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Vamos a iniciar con las actividades correspondientes al tema que se encuentra planificado para la presente clase. Bienvenidos, un gusto poder saludar. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar justamente el material correspondientes a la actividad, al material de apoyo que nosotros tenemos para para la presente semana. Y vamos a hablar sobre el dinero en inglés. Vamos a ver cómo se dice el dinero en inglés. Es importante saber. Y para ello no hay mucha diferencia. ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprenderse de memoria? Justamente es la etapa de la segunda clase que tuvimos, que es saber los números en inglés, las decenas enteras, las secuencias numéricas del 1 al 10, del 11 al 20 y luego obviamente cómo se van estructurando cada una de las decenas enteras con las unidades y eso es todo lo que ustedes tienen que saber. Para expresar oralmente una suma de dinero, primero decimos la cifra entera, seguido por el nombre de la divisa. Si hay decimales, los leemos después del punto como número entero. Y si la moneda a la que hace referencia tiene nombre, lo añadimos, por ejemplo, dólares, diríamos cents, por ejemplo, si que hablamos de dólares después del punto decimal. Esa es una de las partes esenciales en las cuales nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando dentro del desarrollo de las actividades correspondientes a esta clase. Es importante conocer y no solamente es ese tema el que vamos a revisar, sino son otros temas también concomitantes a esta actividad, las cuales vamos a ir revisando, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando cada una de ellas. Solo regálame un segundito nomás. Listo, compañeros, vamos a vamos a iniciar con las actividades correspondientes a este tema que nosotros tenemos para la presente semana. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo justamente cada uno de los temas que nosotros tenemos planificados para el día de hoy. Vamos a iniciar y vamos a ir viendo, vamos a ir practicando también un poco en relación a los temas que nosotros tenemos planificados para esta semana. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizándolos cada uno de ellos. Y vamos a iniciar justamente como lo habíamos dicho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una de las características fundamentales es primero mencionar la cifra entera. Ahora, si la cifra entera está seguida por decimales después del punto, obviamente nosotros en el caso de los dólares hablamos de centavos, nosotros tenemos que determinar cents. Tenemos que decir la cantidad de centavos y obviamente acompañados del término cent. Y vamos a ver en las siguientes características a continuación. Por ejemplo, yo tengo aquí 25. ¿Cómo se dice 25 en inglés? Se dice 25. 20 ya saben que es el 20, ¿no es cierto? El decimal entero. Y luego viene la unidad, en este caso 5. 25. Y en este caso lo único que vamos a hacer es acompañar de la determinación. En este caso estamos hablando de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? $25. Si yo digo 50, ¿cómo se dice 50 en inglés? Es 50, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, 50 dólares. Entonces, y así sucesivamente. Si en este caso, como tengo en la parte de acá abajo, yo tengo $52, yo le digo $52, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos euros. Si nosotros queremos determinar con esta nomenclatura de dinero, pero obviamente como nosotros acá estamos hablando 100% en inglés, nosotros obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente nosotros lo que hacemos es determinar el la cantidad, obviamente, con dólares, es lo que nosotros hacemos, nada más. Vamos a ir viendo con otras cantidades y en este caso nosotros vamos a ir viendo, obviamente, con cantidades relacionadas, obviamente, vamos a ir viendo con cantidades relacionadas ya
con decimales. Por ejemplo, yo tengo $52 con 10 centavos, como diremos. Si yo digo 52, ya sé que es $52, ¿no es cierto? Yo puedo poner o puedo poner, en este caso, puedo simplemente decir la cantidad en centavos. Yo puedo decir $52, 10 cents, que estoy diciendo ahí, $52, 10 centavos. Entonces, siempre, obviamente, con la determinación cents cuando nosotros hablamos de centavos. Cuando hablamos de 140, nosotros aquí ya tenemos los cientos, ¿no es cierto? Y luego tenemos las unidades. En este caso yo tengo 140. Ciento, obviamente estoy hablando de uno, y ya saben ustedes cómo se determinaba en inglés, en los cientos. Los cientos se determina con la palabra, con la determinación hundred. Hundred, obviamente ustedes ven que está escrito con una H, y esa H obviamente es una H expirada que el momento de pronunciar se transforma en una J. Entonces es importante por eso el momento de mencionar, obviamente ustedes ven que yo le digo hundred, es como que ahí estuviera una J, ¿no es cierto? Entonces eso el momento de pronunciar, el momento de terminar. Entonces ahí nosotros vamos a ver. Entonces yo digo 100, que corresponde al ciento, and, y le pongo este conector and, que significa y le pongo el 40, que es 40. En este caso, 40, que estoy hablando dólares, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que digo? $140. Entonces, estoy hablando de $140. Acá justamente tenemos esta determinación, tenemos cantidades justamente con centavos, con decenas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo $43 con 25 centavos. Tengo que saber cómo se dice 43 y tengo que saber cómo se dice 25. Y obviamente la cantidad entera obviamente va con dólares y obviamente los centavos con cents. Eso es todo lo que ustedes tienen que saber después del punto. Y aquí nosotros tenemos obviamente las siguientes determinaciones. Vamos a ver la primera. 43, ya sabemos que es 43. 43, ¿qué? Dólares. Y obviamente después del punto le ponemos la determinación and, que significa y. Y el 25, 25. En este caso, 25, ¿qué es? Son centavos. Entonces, 25 cents. Entonces, con la parte complementaria voy a cambiar desde color para que ustedes puedan identificarse. El 43 lo voy a poner en amarillo, por tanto, $43 lo vamos a poner también en amarillo. Y obviamente en el punto yo voy a poner la determinación and. ¿Qué significa la determinación and? Y. Vamos a poner en rojo para que ustedes puedan ver. Y luego menciono la determinación de la siguiente etapa, en este caso que es 25. 25 es 25, pero 25 ¿qué? 25 cents, porque estamos hablando de los centavos. Entonces tenemos $43 and 25 cents. De esa manera yo digo de que tengo $43 con 25 centavos. El lenguaje cotidiano lo acortamos y obviamente esta parte es lo más sencilla. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos 43, 25. Ya no le ponemos el and, ya no le ponemos tampoco dólares ni cents, porque ya damos a entender justamente de qué estamos hablando. Eso es en el lenguaje cotidiano. Esto es para obviamente acortar, para hacerle más sencillo el momento de pronunciar. Entonces yo, ¿qué es lo que voy a decir? Simplemente le digo 43, 43, ¿no es cierto? 43, la primera etapa. Y los 25, 25. Y obviamente, cuando yo sé que estoy hablando de dinero, las personas ya sobreentienden de qué estoy hablando. Estas dos formas se las puedo utilizar. Ya depende cómo ustedes obviamente tengan o les sea más cómodo a ustedes determinar. Si es la primera forma, $43 and 25 cents, se hace un poco más largo, pero obviamente ustedes también practican, lo hacen de mucha mejor manera, o la forma abreviada, lo que se hace en un lenguaje cotidiano, en el lenguaje común. 43, un espacito de tiempo, un silencio, y 25. Y eso es todo en relación a la determinación de dinero. Vamos a ver, igual tenemos aquí $12 con 66 centavos. El 12, ¿cómo se determina? Obviamente yo digo 12. En este caso, obviamente tenemos euros, pero nosotros lo vamos a decir en dólares. $12. Y tenemos 66 cents.
Ya saben, cualquiera de las dos determinaciones puede ser en el caso, obviamente, de la abreviada que significa que ustedes podrían decir 1266 o obviamente la forma larga que puede ser $12 and 66 cents. Y eso sería todo. Si yo digo que tengo $10 con 50 centavos, 10 ya saben que es 10, ¿no es cierto? En este caso serían $10. Y obviamente la siguiente etapa que es 50, que es 50. Entonces aquí tenemos 50, obviamente que corresponde a los centavos. Entonces lo correcto, obviamente, dependiendo cómo ustedes quieran hacerlo de la forma larga o corta. Si yo quiero hacerle de la forma corta, yo le digo 10.50. Y así, obviamente, estoy diciendo 10,50. Y obviamente ya se sobreentiende que estoy hablando de dinero. O si es que quieren hacerlo de la forma larga, ustedes pueden decir $10 and 50 cents. Y de esa manera está determinado el dinero. Escribir, obviamente, o traducir las cantidades en inglés de dinero es sumamente fácil. Obviamente, si yo dijera que tengo aquí, que no es una cantidad entera, sino obviamente que son 25 centavos, yo puedo decir 25 cents. 25 cents, estoy hablando de 25 centavos. Si yo dijera que estos, en vez de ser $52, son 52 centavos, yo simplemente que le digo 52 cents y se ha acabado y así sucesivamente. Yo puedo hacer con cualquier cantidad este jueguito. Es bastante sencillo el momento de escribir, obviamente, determinadas cantidades de dinero en inglés. Sumamente fácil. Pasamos a otra etapa que es de cierta manera un poquito más complejo, pero simplemente si nosotros le ponemos atención, obviamente va a ser también sumamente fácil el poder determinar, el poder traducir lo que son los años en inglés. Vamos a ver justamente esta determinación que cuando nosotros queremos hablar de los años en inglés. Y vamos a ir analizando y justamente vamos a ir viendo. Vamos a los años en inglés. Es relativamente complejo decir bien los años en inglés. De forma general, si el año tiene cuatro cifras, por ejemplo, 1999, y para eso también, obviamente, hay determinaciones que nosotros la podemos utilizar. Leemos, obviamente, vamos de nuevo. Es relativamente complejo decir bien los años en inglés, pero de forma general, si el año tiene cuatro cifras, ¿qué es lo que hacemos? Leemos primero las dos primeras cifras como un número entero. Eso es la primera actividad que tenemos que hacer. Y las dos siguientes como otro. Eso quiere decir que si nosotros decimos 1999, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Dividirle en dos agrupaciones. Los dos primeros dígitos se leen independiente y luego los segundos dos dígitos. Eso quiere decir que 1999 quedaría dividido en 19 y 99 para poderlos leer. Existen algunas excepciones, por ejemplo, los 100 primeros años de un milenio pueden leerse como números de cuatro cifras o de dos en dos cifras. Los milenios como tales siempre se leen como números de cuatro cifras. Los nuevos siglos se expresan como centenas enteras. No empleamos la palabra thousand en inglés, al menos para las cifras pertenecientes a los últimos 1000 años. Ya vamos a ver por qué. En algunas determinaciones sí se los hace. En cuanto a los años que tienen tres cifras, podemos leerlos como un número de tres cifras o como un número de una cifra seguido o de un número de dos cifras. Los años de una o de dos cifras se expresan como un número entero. Podemos decir the year antes de un año particular para dar más claridad al sentido de la frase o de qué estamos hablando con esa cantidad, algo corriente con los años de dos y tres cifras. Los años anteriores al cero van seguidos de BC, van determinados con BC. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pronunciado como dos letras del abecedario. Curiosamente, esta regla de lectura también se aplica para decir números de calles en los países anglohablantes. Por ejemplo, en Estados Unidos las direcciones tienen a menudo números superiores a 1000. Ustedes habrán visto en determinadas calles, en determinadas direcciones, obviamente tienen este tipo de nomenclatura. Y vamos a hablar y vamos a ver en ejemplos justamente cómo nosotros podemos determinar los años en inglés.
Para decir los años en inglés tenemos dos formas y vamos a ver igualmente cada una de ellas. La primera forma significa que yo tengo que dividir este 2014, por ejemplo, que yo tengo aquí, en dos cifras independientes. Primero el 20 y luego el 14. Y de esa manera yo digo 20, estoy hablando del primer número, que es 20, y posteriormente 14, que es el número 14. Ahí estaría, obviamente, hablando de qué? Hablando del año 2014. 2014, estoy hablando de 2014. O hay la siguiente variante. OR es un conector que determina una segunda posibilidad. En este caso yo tengo la segunda posibilidad que yo puedo decir 2000. ¿Cómo se dice 2000? 2000. 2000. Estoy hablando de 2000. Y obviamente le complemento con el 14, que es 14. Entonces esa sería la segunda forma para poder decir los años. Yo puedo decir 2014 years. O también puedo decir 2014 years. De las dos maneras se puede escribir los años en inglés. El año 2008, en este caso, cuando tenemos dos ceros, ¿qué es lo que se hace? Aquí le utilizamos igual el thousand. Yo le digo 2000. Yo tengo que escribir 2000, que estoy hablando de 2000. Y obviamente le complemento con el 8, que es la unidad. En este caso, 8. Y de esa manera estaría escrito el año 2008. 2008 years. El año 2000, facilito, obviamente solo tenemos un mil entero. ¿Cómo se escribe los 2000 enteros? En este caso, cuando estamos hablando de un número que no tiene unidades, obviamente hablamos directamente de 2000, 2000. Y le colocamos con years, 2000 years. Y de esa manera estaría escrito el año 2000. Ahora, para 1944, cuando nosotros tenemos este tipo de dos cifras, ¿qué es lo que hacemos? Igual, volvemos al caso anterior, volvemos al caso del año 2014. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que dividirlos en dos cantidades independientes. Primero el 19 y luego el 44. 19, 19. Tenemos la primera cifra, 19. Estamos hablando del 19. Y luego del 44, 44. El 44 es 44 y de esa manera nosotros ya tenemos el año 1944. 1944 years. 1944. Estamos hablando de años. Cuando yo tengo, en este caso, números que están desde el 1 hasta el 9. Cuando yo voy a escribir números de años, perdón, desde el 1 hasta el 9, yo voy a colocar este apóstrofe que es el O, que sí, obviamente le da la determinación, obviamente que estoy hablando años en unidades. Por ejemplo, aquí yo tengo 1908. ¿Qué es lo que hago? Una vez que coloco, yo ya tengo identificado que es el O. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente igual. Divido en dos partes el año. Primero 19 y luego 8. Obviamente, ya saben, desde el año, en este caso, desde la secuencia del año 1901 a 1909, yo siempre voy a colocar este conector que es el O. Entonces, vamos a ver. 19 es 19. 19 es 19. Y obviamente tenemos la unidad que es 8, en este caso A. Y de esa manera, obviamente, está escrito. ¿Qué dice? 1908, 1908. Si yo tuviera aquí 1901, obviamente diría 1901. Estoy hablando de 1901. Si yo tuviera aquí 1905, diría 1905. Estoy hablando de 1905. Si yo hablo de 1909, yo diría 1909. Y hasta ahí se acaba el O. A partir del 10 en adelante regresamos como el año a escribir como 1944. Si yo hablo de 1910, por ejemplo, yo diría 1910 y de esa manera estaría escrito el año. Solo del 1 al 9 en cualquiera de las secuencias de los años, obviamente ustedes tienen que colocar el conector O. Eso obviamente con este tipo de años que tenemos. Para el año 1900,
obviamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hago? De igual manera, yo divido primero el 19 y en este caso tengo 1900. En este caso, cuando tengo este tipo de años, ¿qué es lo que hago? Le divido y yo le digo 19, 19, y simplemente le coloco la determinación 100, 100 para determinar. En este caso, ahí estaría yo hablando de 1900, 1900. Esto en cuanto a la determinación de los años. Vamos a hablar, por ejemplo, acá tenemos el año 1600. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dividir igual en dos. Primero el 16 y obviamente los ceros que van a corresponder a 100, que son los cientos, los ceros. Entonces, de tal manera que yo 1600 yo digo 16 y con los ceros 100. Cuando yo tengo 1600, 1700, 1800, obviamente casi parecido a las decenas, obviamente, o a las centenas, pero con decenas enteras. Entonces, cuando hablo de 1100, por ejemplo, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, yo utilizo esta determinación. En este caso yo tengo 1600, yo digo, le divido en dos números, le digo del 16, 16 y le complemento con 100. Si yo tuviera 1200, ¿yo qué es lo que hago? ¿Cómo es el 12? 12. ¿12 qué? 1200. Estoy hablando del año 1200. Y así sucesivamente. Si yo tengo el año 1500, el 15 como se escribe y obviamente complementado con 100. Y esa sería la forma, obviamente, que ustedes tienen. En este caso, 15, 1500. Y de esa manera nosotros podríamos seguir escribiendo cualquier tipo de años de este tipo, de esta categoría que ustedes pueden observar aquí. Vamos a la siguiente etapa y tengo acá el año 1256. ¿Cómo lo hago? Facilito. En este caso, cuando tengo los cuatro números distintos, obviamente distribuidos, ¿qué es lo que hago? Divido en dos partes. Primero le divido al 12 y luego al 56. Y de esa manera estaría escrito. 12 es 12. 56, sí, 56. 56 para el año 50, para el periodo 56. Entonces, 12, 56 years, estoy hablando del año 1256. Ahora aquí tenemos un año, el año 1006. Y ahora, ¿cómo escribo el año 1006? Igual, tengo que dividir en dos cantidades. Tengo que dividirlo este año en dos unidades diferentes, tal como se lo he hecho anteriormente. Y se queda dividido en 10 y 06. Ya les había dicho que desde el 1 hasta el 9, cuando yo hablo de este tipo de espacios, para este tipo de características, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo que hago es colocar el apóstrofe O. Es lo que yo hago en esta etapa. Y vamos a ver las características en cuanto al fundamento y al desarrollo de las actividades que tenemos acá. Y entonces vamos a ir viendo, vamos a ver cómo se desarrollan estas actividades. Y obviamente vamos a ir analizando. Ya. Entonces, yo digo que tengo el año 1006. ¿Qué es lo que hago? Dividí en dos cantidades. El 10 que corresponde a 10. Acá, como estoy hablando del 6, yo coloco el conector O, que está determinando, y luego el año 6, en este caso que es 6. Y de esa manera yo coloco el año 1006. Puedo determinar o puedo escribir el año 1006, que dice 10 o 6 years. 10 o 6 years significa el año 1006. Y ahora si digo que tengo el año 1001. Digo 10 o 1, 10 o 1, el año 1001. Si yo le digo que tengo el año 1008, yo le digo 10 o 8, 10 o 8, que obviamente que corresponde al número 8. Si yo le digo el año 1009, yo le digo 10 o 9, siempre utilizando este O hasta el número 9. Pero si yo digo que tengo el año 1010, ahí sí se elimina este O y simplemente escribo directamente. 10, 10, 10, 10, obviamente que es el año 1010. Y así sucesivamente. A partir del 10, obviamente ya se elimina este conector O.
Eso obviamente una vez más explicándoles estas características. Vamos al año ahora 866. El año 866, y esto se lo utiliza cuando estamos hablando de años totalmente pasados, en siglos pasados, nosotros siempre utilizamos este tipo de nomenclaturas. Y especialmente en historia, ustedes habrán podido observar justamente estas determinaciones. El año 863, 66 antes de Cristo, por ejemplo. ¿Qué es lo que hago aquí? Yo voy a tomar el 8, en este caso son 800, yo le digo perdón, 800, porque estoy hablando de 800, 800, y le pongo el resto, que es 66. Le coloco el año 66, la determinación del número 66. Yo le digo 800 y obviamente 66. Esta es la primera opción, cómo se escribe este tipo de números, años, perdón, que tienen tres cifras. 800, que son los 800, 66, que son los 66. O tenemos la otra opción, or significa una otra posibilidad. En este caso yo puedo decir simplemente hablar del 8 y obviamente 66, que es el 66. Estas dos formas, obviamente estas dos determinaciones, estas dos formas nosotros tenemos en cuanto a la escritura de los números. Puede ser 866 years o también puede ser 866 years. Cualquiera de las dos formas, tanto la larga como la abreviada, obviamente les permite determinar este tipo de años que tienen tres cifras. Ahora, cuando yo hablo, por ejemplo, del año 25, por ejemplo, simplemente acá, ¿qué es lo que hago? Determinar el número tal como es, 25 years. 25 years. Entonces aquí tengo el 25. Cuando obviamente tengo el año 3000, cuando hablamos de los miles en adelante, obviamente le vamos a complementar con la determinación BC, que obviamente nos determina el nivel en cuanto a los miles. Por ejemplo, yo tengo el año 3000. En este caso, 3000, ¿cómo se escribe? 3000. 3000, en este caso, le complementamos con BC. Y de esa manera nosotros estamos indicando que estábamos hablando de años. 3000 BC, si yo digo el año 8000, yo le digo 8000 BC, si yo le digo 9000, yo le digo 9000 BC y así sucesivamente. Si yo hablo en la siguiente etapa del año 3250, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, yo tengo que dividir igual manera en dos cantidades. Primero le divido el 32, luego le divido obviamente en la siguiente cantidad que es el 50 y obviamente le voy a complementar con la determinación BC. Esas son las características en cuanto a la escritura de estos números. Por ejemplo, el 32 es ¿qué? Es 32. 32 es 32 y 50 es 50. Eso es todo en cuanto a la escritura de este tipo de números y obviamente le complemento con la determinación BC que indica que estoy hablando de años con la determinación miles. Pues ya sabemos, entonces es sumamente fácil, hay que tenerle un poquito de paciencia en la determinación de estos años porque obviamente de pronto les resulta complicados porque hay números que se dividen, hay números que no se dividen. Ustedes tienen dos opciones muchas veces, otras veces no tienen esas opciones. Hay que tener mucho cuidado al momento de utilizarlo. Entonces, pero obviamente estas determinaciones los hemos ido viendo y los hemos ido analizando en el desarrollo de las actividades correspondientes a este tema que obviamente se encuentra establecido para la presente semana. Les recuerdo que estas determinaciones son fundamentales que ustedes tienen que revisar, que seguir estudiando, pues de ellas sale obviamente las características, las preguntas que obviamente van a estar aplicadas para el test que ustedes tienen al final de esta unidad. Para los que ustedes han revisado su clase virtual, su aula virtual, perdón, ustedes ya saben cómo o prácticamente la próxima semana estamos entrando ya a la recta final. Y al final de esta unidad, obviamente, nosotros tenemos una evaluación para ver el avance que han tenido ustedes en relación a los temas que se han venido tratando. Recuerden que cuando no exista clases por obvias circunstancias,
obviamente, o ustedes de pronto tampoco puedan ingresar a clases, ¿cuál es la obligación que ustedes tienen que hacer? Revisar las clases que van a estar previamente grabadas en su aula virtual para que ustedes no se vayan a eh, tener desfases en cuanto a los temas y las explicaciones que se les va dando periódicamente. Vamos a ver un poco más en el tiempo que nos resta, vamos a ver cómo decir los años en inglés. Los años entre el 0 y el 99 para decir estos años tienen varias opciones. Veamos unos de los ejemplos. Por ejemplo, el año 256. La primera opción es decir 200, utilizamos con los cientos 56. Tenemos 200, ¿no es cierto? 200 y luego el 56. Prácticamente es igualito como dividir. Primero le tomamos el 2, obviamente con los cientos, y obviamente luego le colocamos los 56. Entonces la primera opción sería 256. La siguiente opción sería 256. Ya estamos haciendo una división. Con el AND estamos haciendo una división. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? 256. O la tercera opción que dice 256, sin el hand. Cualquiera de esas tres opciones podrían ser utilizadas para el desarrollo de la escritura de esto, de este número, de este año, obviamente en inglés. Esas son las características en cuanto al desarrollo de estos temas. Ya sabemos, aquí tenemos un cuadro, por ejemplo, el cero, que sabemos es zero, zero es el número cero, el 55, 55, el 100, 100, el 120, 120, o también pueden decir 120, cualquiera de las dos opciones, obviamente para el año 120, para el 211, 211, o simplemente podrían decir 211, el 2 y el 11, así de esa manera tan sencilla. El año 389, 389. Entonces, 300, 389, 89. O podrían decir 389. De esa manera, obviamente, las dos opciones podrían escribir. El año 522, primero tomo el 500, que sería 500, y luego el 22, que es 22. O simplemente podrían decir 522. De esa manera, obviamente lo pueden hacer. El año 610, 610. Tomamos el 600, 600 y luego los 10, que es 10. De esa manera estoy hablando del año 610. O pueden decir 610. Y obviamente de esa manera sería la forma más sencilla para la determinación de los números. La siguiente es el 780, que sería 780. 700, 780, el 80. O simplemente pueden decir 780 y de esa manera está determinado ese año. El año 809 tenemos 8009. 8000 el año 800 y 9 el año 9. O pueden decir 8 o 9. Ya saben que a partir del año, cualquiera de las secuencias del año, por ejemplo, 1801 al 1809, yo cuando quiero determinar directamente los años, yo tengo que colocar ese O en medio de las dos cantidades. Yo digo 8 o 9 y de esa manera estoy diciendo es la otra opción. El año 1999 tenemos 999, facilito. O puedo decir 999 y de esa manera estaría determinados los años. Y obviamente se queda un poco de material para continuar hablando. Esperemos que en las siguientes clases, obviamente nosotros iremos un poco más analizando todo este proceso de la escritura de los años en inglés, que es sumamente facilito, porque simplemente tenemos que tener la determinación de cómo dividir una cantidad con la otra cantidad. Por ejemplo, el año que tiene 4 dígitos, se divide en 2 dígitos y 2 dígitos, y de esa manera se empieza a leer. Tenemos que tener muy, les repito una vez más, de los años 1 al 9, obviamente se coloca el conector O. A partir del 10 ya se escribe normal. Por ejemplo, 1910, por ejemplo. Entonces ya se escribe de forma normal, sin el conector O. Eso en cuanto a las actividades que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de esta actividad.
Les recuerdo que las clases obviamente estarán subidas en pocos minutos más para que en el caso que ustedes necesitan repetir las clases, obviamente lo puedan hacer desde su aula virtual. Señores y señores, un fuerte abrazo, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en el desarrollo de las siguientes actividades que tenemos planificadas. Señores y señores, una feliz noche.